Coffee for You. Edmundo Sánchez esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy bien, Javier, ¿Qué tal el encantado de estar cafecito? aquí. ¿Rico? Excelente el cafecito de Coffee for You, gracias por el patrocinio, gracias por ayudarme a despertar aquí algunas mañanas. Pues bueno, ya nos servimos café, ya lo bebimos, se supone que ya estamos despiertos. Vamos a empezar con el tema, ¿te parece bien? Venga, Hoy vamos venga. a platicar sobre la timidez excesiva. La pregunta que podría abrir el programa es, a ver, ¿la timidez es un trauma generado por la educación del individuo excesivamente tímido? ¿Es una enfermedad mental? ¿Es una configuración del cerebro? ¿Es una personalidad? ¿Qué es una persona tímida? Wow, me sentí como pregunta de examen, así, Pero con opción múltiple. de opción múltiple en la Facultad de Psicología. Fíjate que es una pregunta muy interesante la que tú haces, y yo empezaría por decir, la timidez es fundamentalmente un rasgo de personalidad, es una manera de operar. La personalidad es esta estructura que tenemos los seres humanos con la cual operamos e interactuamos con el medio, incluidas otras personas. Entonces habrá personas que sean de naturaleza en su personalidad y ya luego veremos de dónde sale, pero que sea más agresiva o que sea más introvertida, más extrovertida, que sea más tímida, que sea más asertivo, menos asertivo, en fin. Entonces, estas estructuras de personalidad, estos rasgos de personalidad van configurando, conformando lo que tú eres. Y la timidez sería principalmente una forma o un rasgo, una característica de tu personalidad. Ahora, dentro de lo que sabemos de la psicología, que es una pregunta muy complicada y que siempre la hemos abordado aquí, o hemos abordado muchas veces, es de dónde sale o de dónde surge o cómo se construye. Lo que hoy sabemos es que existen una serie de factores, una serie de rasgos que ya vienen como cargados en la computadora a priori, vienen en el disco duro de fábrica, que no podemos explicar. Es decir, algunos intentos por ahí de la genética, donde hemos observado rasgos de personalidad muy marcados de padres con hijos y fenómenos muy interesantes, Javier, en los que padres que no han convivido con los hijos, ¿no? O sea, padres que nunca conocieron a sus hijos por X o Z razón. Yo tuve el caso de una persona que estaba en prisión cuando su hija nació y no convivió con ella durante 4, 5, 6 años. Y la chiquita a los 5 años tenía comportamientos, rasgos, muecas del papá muy marcados. Entonces, bueno, aquí tiene que haber un factor genético definitivamente. Otros intentos de explicación salen de la psicología o van a la psicología transpersonal, que podría ser cosas que vienen de vidas pasadas, de si es que existe la reencarnación. Yo en lo personal creo que sí, pero podría ser eso. Entonces viene algo que viene ya a priori en el disco duro, viene cargado, ya está ahí, y somos así porque así nacimos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero otra parte que podría ser igual o mayor, dependiendo del individuo, que es un proceso de acondicionamiento, que es un proceso de aprendizaje, que es un proceso que es resultado de la educación, la formación, la cultura, la moral, las costumbres de la familia donde tú creciste, donde tú naciste, ¿no? Entonces hay una circunstancia macro, digamos, a nivel cultural, a nivel social, y una más micro en el nivel familiar, porque hay un común denominador de la cultura mexicana o la cultura árabe o la cultura americana, y hay después diferencias muy particulares de una familia a otra en donde puedes promover que haya mayor timidez o menor timidez, hablando de la timidez. Luego habrá que ver los componentes de la timidez, ¿no? Si la timidez es en una restricción que tiene el individuo para salir a comunicarse con otro, o es una timidez que está más relacionada, digamos, con una vergüenza, ¿no? Con lo que llamamos la pena en México, pero es muy curioso porque la pena en México la referimos como vergüenza, la pena es otra cosa en el sentido castellano, ¿no? Pero entonces hay esta parte de vergüenza, qué van a pensar de mí, el no dejarme ver desde lo físico hasta lo intelectual, ¿no? Sí. En cualquiera de estos dos casos que mencionas como justificantes o como antecedente, ¿no sería una expresión de temor? O sea, finalmente el tímido no es temeroso. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho no sería raro, porque no lo sé, pero no sería raro que lingüísticamente esté ligado, la timidez con el temor. Debe haber por ahí alguna conexión lingüística. Ignoro, pero no me sorprendería. Sí, la timidez es vivida en el individuo como una restricción basada en el temor, por supuesto. Es pensado o es vivido como un temor. Y que habría que analizar después si el temor es inherente al individuo, desde dónde viene, desde cuándo, y qué lo alimenta, porque esa es la parte que sería importante para la psicología, para la terapéutica, no sé qué lo alimenta, cuál es el pensamiento, cuál es la creencia. Neil Walsh dice algo maravilloso, cuál es el pensamiento patrocinador, ¿no? O sea, esta actitud, esta postura, esta idea, lo que sea,
quién lo patrocina, de dónde sale, cuál es la creencia que está detrás. Y eso es lo que hay que trabajar a nivel psicológico, que es lo que ayuda a que el individuo encuentre una versión diferente de sí mismo, ¿no? Me gusta la frase, pero yo me diría más que el pensamiento patrocinador, el razonamiento patrocinador, porque el mismo pensamiento lo pueden tener dos individuos diferentes, pero lo procesan distinto, ¿no? De hecho, creo que es uno de los principios de las terapias, Sí, ¿no? lo que pasa es que Neil Weiss no se refiere al pensamiento como un enunciado mental, se refiere al pensamiento como toda una estructura de creencias, ¿no? O sea, toda esta parte de qué se quedó ahí y que tú le llamas razonamiento. Yo me iría inclusive a la parte más de la creencia, ¿no? Es decir, esa idea que circula en tu cabeza y que tú misma te la has afirmado y que la das por buena, que eso es lo peligroso de las creencias, ¿no? La creencia es una idea, es un pensamiento que puede estar razonado. Claro que las premisas pueden ser falsas y que al final, y sucede con mucha frecuencia, históricamente lo hemos vivido, en esa aceptación colectiva ya no la cuestionas. Por ejemplo, la Tierra es plana, ¿no? Hace, no sé, 1000 años, la Tierra es el centro del universo. Es decir, hay una serie de ideas que históricamente hemos refutado y que en un momento dado pues, eran verdades absolutas, ¿no? Entonces, es esa parte de la creencia, del pensamiento, de la estructura, y que te digo, está razonado, ¿no? Porque inclusive aquel que piensa que la Tierra es el centro del universo, o pensaba, tenía sus evidencias razonadas, ¿no? El Sol sale, se mueve por el firmamento y se mete, entonces hay un movimiento circular de toda la bóveda celeste, por lo tanto, pues la Tierra tiene que ser el centro de todo lo que acontece, ¿no? Pues déjame decirte que es interesante y podemos experimentar lo que sentían esos individuos que daban por hecho que la Tierra era plana. Porque un buen amigo me hizo un día un cuestionamiento, bueno, ¿y tú cómo puedes estar seguro de que es redonda? ¿Alguna vez has salido en una nave espacial y la has circundado? Eso sería una buena. Aceptamos lo que nos dicen quienes dicen saber más que nosotros y Claro. quienes dicen que ya lo comprobaron. Pero finalmente estamos en la misma posición, o sea, no creemos más que lo que nos dicen. Entonces, está bien, se pueden creer, eso es a lo que me refiero, es un buen ejemplo de cómo decidimos creer ciertas cosas que nos parecen, algunos o razonables, otros verdaderas, otras creíbles y otras porque así lo manda alguna deidad o así lo manda. Sí, de hecho hay un comentario que escuché, yo nada más lo retransmito, ¿no? Es decir, porque si quieren agarrarse a tomatazos a alguien, que no sea a mí, sea Sí. Pero es un planteamiento muy interesante sobre esto que estamos hablando, de lo que aceptamos como cierto, como válido o como posible inclusive, no solamente como válido, sino como posible. Y decía, estamos acostumbrados a pensar en que pudiera haber sido cierto que Jonás se lo tragó una ballena, ¿no? Que de hecho la Biblia no dice que fue una ballena, es un pez de gran tamaño, pero damos por cierto que es la historia, pudo haber sucedido, por lo menos concedemos la posibilidad. Una ballena no es un pez. Porque Tampoco. está en la Biblia, y además la Biblia es un pez, ¿no? Sin embargo, damos por hecho también que la historia de Jack y los frijoles mágicos es una cuestión completamente de fantasía que no pudo haber existido porque es un cuento de niños. Pero, si las historias hubieran sido cambiadas hace 4000 años, lo más seguro es que Jonás y la ballena fuera un folclore, de una fantasía, de una historia, y Jack y los frijoles mágicos sería una probabilidad de que sí hubo una persona que que sembró y que subió. Es muy interesante esto que tú dices, de cómo la cultura y el adoctrinamiento, inclusive cultural, independientemente de la religión, o sea, independientemente de que tú seas una persona de fe o no, de alguna manera eso que circula en el ambiente, tú lo absorbes y ahí le generas esa posibilidad que después conviertes en una ideología, una creencia personal y que de ahí se rige tu vida. Entonces, es un planteamiento muy, muy interesante y al final muy profundo, porque entonces, ¿en base a qué decidimos nuestra vida? Y si lo analizas, te das cuenta que lo decides en base a un montón de cosas que ni siquiera tienen que ver contigo, o sea, que no son parte de ti, que no son tu historia, y ahí estás, ¿no? Tratando de negociar la realidad con la sociedad, con los otros, y al final de cuentas, creo que sería muy importante hacer el ejercicio de reconectar con uno mismo, y me regreso al tema de la timidez. Y lo que mi pareja me decía el otro día, de una frase terapéutica muy interesante, ¿de qué te ha servido ser así? ¿Qué ha traído a tu vida mantenerte en esa timidez? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ganancia? Si descubres que ninguna, entonces te abres a ti mismo la puerta de una alternativa distinta, ¿no? Eso es bueno preguntárselo de manera consistente en todo lo que uno hace, porque si respondes la primera, la segunda es más complicada. ¿Qué te ha traído? Si logras descubrir qué te ha traído, ahora piensa si te ha servido para mejorar tu vida. Exactamente, claro. Entonces, con base en esto, ¿qué te parece si hacemos una pausa, mi queridísimo Edmundo? Claro. Y regresamos ahora sí con algunas recomendaciones, ya que establecimos el antecedente de la timidez, ¿cómo podemos hacer para superarla? ¿De acuerdo? ¿Nos das tus números de contacto antes, por favor? Con muchísimo gusto me pueden encontrar en mi oficina 619-618-2864,
618-2864. En Tijuana, un celular 664-184-0434. Le repito, 664-184-0434. Puede mandar mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, de que es un celular, o dejar su recado. Yo me comunico posteriormente con usted. Volvemos en un instante con Edmundo Sánchez aquí, como cada mañana.